Quiero agradecer particularmente a las autoridades locales, provinciales, sobre todo a las autoridades de los dueños de casa de la Universidad Tecnológica Nacional, la gloriosa Universidad Obrera Nacional. Qué bueno es que una institución tenga memoria de su origen. Y sobre todo agradecer muy particularmente a mis compañeros y amigos Gustavo y Eugenio y a toda Agenda del Chubut, principalmente, primero por la invitación, pero sobre todo por abordar con eje los trabajadores, cosa que no es una cuestión menor, este tipo de temas estratégicos. Yo soy de aquellos que cree que es necesario debatir en la Argentina un proyecto de país, un proyecto provincial en cada una de las jurisdicciones, y que es necesario pensarnos de nosotros mismos. A esto que se dijo que hoy es el aniversario de algunas cosas nefastas en la Argentina, como fue uno de los golpes más trágicos, más terribles, con las consecuencias incluso económicas y políticas, como fue el golpe del 55, se inició un 16 de junio. También la no menos nefasta Noche de los Lápices, donde en el marco de la dictadura genocida, le agrego una efeméride trágica más, que es el asesinato por parte de la AAA del vicegobernador Atilio López, ¿no? También un hombre del movimiento obrero de Córdoba, un hombre del movimiento obrero y uno de los protagonistas del Cordobazo. Y también fue un 16 de julio, pero de 1974. Son por eso, y como yo pienso y hablo desde el militante político que soy, quiero empezar con una frase de Perón, que dice que la verdadera política es siempre la política internacional. Algunos creen que eso es estar actualizado por los diarios y ver cómo va la guerra de Ucrania, contando tanques y aviones de un lado y del otro, pero me parece que esto tiene que ver mucho más con pensar no solamente las consecuencias inmediatas y que tienen en el plano en particular que nos compete en esta charla, que tiene que ver con el plano energético, y que hace a muchos que sueñan con una Argentina extractivista, una Argentina en la cual 20 millones de argentinos sobramos, y que piensan que es una enorme oportunidad por el aumento de los precios de la energía para que nosotros estemos mejor. Pero creo que pensar, por lo menos en términos en los que lo refería el general Perón a la cuestión internacional, es pensarlo mucho más en términos geopolíticos, ¿no? En pensarlos cómo estamos en el mundo de hoy viviendo Pablo la llamó, compañero Pablo Ortinal la llamó como una transición. Se refirió particularmente a la transición energética, pero también estamos frente a todo otro ciclo de transiciones, una transición en el poder mundial, porque estamos asistiendo al ocaso de la unipolaridad, claramente eso que se había instalado con pretensiones del fin de la historia a partir de la caída del muro de Berlín, la inclusión de la Unión Soviética, el fracaso de los proyectos terceristas. La verdad es que hoy más que nunca vemos que eso está en crisis. Estamos asistiendo también al ocaso de la hegemonía económica norteamericana. En pocos años más, Estados Unidos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, deja de ser la principal potencia económica del mundo y la va a pasar a ser China. E incluso uno puede leer la guerra de Ucrania en esta clave, ¿no? Por primera vez en décadas y décadas, un país se anima a enfrentar militarmente, cuestionando la hegemonía militar norteamericana, que parecía incuestionable, a otro país que estaba al borde de entrar en la OTAN, ¿no? Y también, para no hacerla muy larga, digamos, esa transición energética también hay que marcarla en el marco de esas transiciones y esas disputas, ¿no? Que esta transición energética sea, ojalá, como también dijo Pablo, un
cambios no solamente en los paradigmas energéticos, sino también en el sistema. Y acá yo me quiero detener con algo que lo dijo al pasar, pero a mí me parece que es absolutamente clave, es que ese cambio de sistema tiene que ver con que el mercado no sea la lógica a partir de la cual se ordene la cuestión de la energía, ¿no? Y que tenga prevalencia lo público. No necesariamente, aunque lo estatal es una parte importante de la dimensión de lo público, ¿no? Lo público en múltiples sentidos. La transición energética hace que muchas veces haya un montón de declaraciones rimbombantes, montones de fotografías políticamente correctas de las potencias mundiales, poniéndose objetivos, poniéndose metas, algunas de ellas conscientemente que son absolutamente incumplibles, e incluso que después borran con el codo lo que escriben con la mano, y cuando viene una coyuntura desfavorable relajan qué cosa consideran una energía limpia, qué cosa no, ¿no? Entonces los acuerdos como los acuerdos de París, el Pacto Verde Europeo, pues todo lo ponen entre paréntesis cuando lo que está en juego es el propio bolsillo. Lo que sí me parece que si nosotros atendemos y metemos en el marco de estas disputas de transición mundial a la cuestión de la transición energética, podemos ver también que sobre todo en lo que hace al tema de las inversiones y al tema de los procesos de inversión en energías limpias, podemos ver claramente que las inversiones norteamericanas hegemonizan el paradigma del tema más del siglo XIX y del siglo XX, que es el tema de las energías fósiles, y que son las inversiones chinas las que dominan el paradigma de las otras, ¿no? Las que van más vinculadas con el proceso de descarbonización, con el proceso de inversión en diversas formas de energía, con los minerales críticos, etc. Y esto no solamente tiene que ver con la transformación que se produjo en los últimos años en Estados Unidos, que pasó de ser el principal importador de petróleo y gas del mundo a ser uno de los principales, hoy el principal exportador, ¿no? Y realmente a partir del tema del fracking, cómo cambió esas cuestiones con el precio del barril al precio que permitía justificarlo, sacar el petróleo de esa manera. A mí me interesa enmarcarlo esto porque me parece que cuando nosotros hablamos de eso, lo dijo con bastante claridad el presidente de ITEC, compañero Salvareza, que nosotros tenemos que mirar a la transición energética desde nuestros propios zapatos, ¿no? Lo tenemos que mirar no desde la mirada de los países dominantes, sino desde la mirada propia. Desde los países dominantes y en este mundo, que como bien decía Pablo, es un mundo con mayor nivel de conflictividad a partir de la propia escasez energética, porque las energías renovables no es que la vamos a poder renovar a la misma dimensión que el paradigma anterior. Ellos hablan de seguridad energética, y cuando hablan de seguridad energética se refieren a 3 o 4 ejes que para ellos son fundamentales garantizar. Uno tiene que ver con la sustentabilidad, digamos, porque más allá de las fotos, ellos son plenamente conscientes que nosotros tenemos la proa del barco del mundo apuntando cual Titanic hacia un iceberg y son plenamente conscientes de eso. Otra tiene que ver con la cuestión de los precios razonables. Sabemos que cuando hablamos de precios razonables, lo que estábamos hablando es que sean los que más consumen los que le pongan el precio, no aquellos que tienen los recursos, ¿no? Y después
la diversificación de fuentes para que no pase precisamente lo que pasó en el paradigma anterior, que estaba concentrado en pocas cuestiones, en la existencia del petróleo y el gas. Y por último, también hablan de la disponibilidad. Y la disponibilidad también es su acceso a esas fuentes. Y su acceso a esas fuentes tiene que garantizarse a partir de políticas cada vez más agresivas y cada vez más determinadas y determinantes de condicionar las políticas de aquellos países que tienen determinados recursos. Nosotros nos vamos a centrar un poco en el tema del litio, que es en lo que venimos trabajando, ¿no? de ese litio del que todos hablan y que algunos hablan sin saber demasiado, ¿no? Cuando uno lee a veces los diarios que hablan de litio, pareciera que el litio va a repasar el petróleo y que vamos a ir a una estación de servicio y le vamos a decir poneme 100 de litio super, ¿no? Y con eso va a andar el auto. Y me parece que es mucho más complejo y centralmente el litio es un sistema, como dijo Roberto, de almacenación, de forma de almacenamiento de energía. Y en este sentido, me parece que todos sabemos también que el famoso triángulo del litio, Argentina, Bolivia y Chile, tiene nada menos que el 65% de las reservas mundiales de todo el litio, ¿no? Entonces, cuando ellos hablan de disponibilidad y cuando hablan de precios razonables, obviamente van a tener que, si esa, por lo menos en la ventana que los expertos, y yo aclaro que no soy uno de ellos, hablan de 20 años de esa ventana de tiempo del litio, seguramente tienen que garantizar esas cosas con determinadas acciones, ¿no? Determinadas acciones que nos dan cuenta de la importancia geopolítica que tiene el litio, ¿no? Yo voy a contar una nada más. El otro día, cuando me invitaron a esta jornada, se la contaba a Eugenio y a Gustavo. Hace un par de meses, en Catamarca, se hizo un seminario del tema del litio, un seminario organizado desde una revista que se llama Mercado Minero, Panorama Minero, perdón, con todo el mercado. De hecho, una de las cosas más importantes que tenía ese encuentro es que anunciaban que iba a haber rondas de negocios. Y a ese simposio asistió el virrey, iba a decir, el embajador de Estados Unidos, Stanley, que tiene un perfil más alto que Braden, ¿no? Y que hizo una alocución, fuimos con el compañero Salvareza, que duró aproximadamente 1 hora y cuarto, todo en inglés y sin traductor, ¿no? Como para que nos quede claro quién manda, ¿no? La verdad es que si nosotros vemos la situación actual del litio, e incluso vemos muchas veces que se hacen en esto de unir no un proyecto estratégico, no la necesidad de la coyuntura con determinados recursos naturales, que está en el fondo vinculado con la idea de construir, como decía antes, un proyecto de Argentina para pocos y una cosa extractivista. Si nosotros sacamos una fotografía de la relación y del marco jurídico de la Argentina hoy, difícilmente podamos ni siquiera hacernos de los dólares que nos son necesarios a partir del tema del litio, porque hoy el marco jurídico del tema del litio en la Argentina hace que un informe hecho por un argentino que vive y piensa desde Norteamérica, que se llama Kennedy, y si le recomendaba a las empresas que inviertan en Argentina porque tiene el marco jurídico más favorable al mercado, mucho más que el Chile neoliberal, porque lo hace antes incluso de la asunción de Boric, y que obviamente que Bolivia de Evo, ¿no?
¿Cuál es este marco jurídico? Bueno, es el famoso artículo 124 de la Constitución reformada en 1994, que establece la propiedad originaria. Me gustaría que la interpretación mayoritaria fuera la interpretación que hace el compañero que me va a suceder en la palabra, pero la verdad es que la mayoría entiende que solamente las provincias se tienen que sentar directamente a negociar, y yo creo que ese trasfondo neoliberal de esa reforma constitucional era uno de sus objetivos, ¿no? Sentar a un Estado mucho menos fuerte a negociar con empresas transnacionales que muchas veces tienen presupuestos mucho más grandes que el propio presupuesto provincial. En el caso del litio, además, está regulado por el Código Minero, está expresamente contenido en el Código Minero, con lo cual las regalías no pueden pasar ni siquiera del 3%. Con lo cual, la idea de que nos vamos a hacer de los dólares a través del aumento del litio es por lo menos relativo. Sin meternos en detalles como que las empresas que se venden generalmente a sí mismas subfacturan, y de ese 3% es el 3% de un precio del litio que no es el precio del mercado. Si bien el litio no es un commodity, no tendría por qué no ser un commodity, por lo menos el carbonato de litio, que es igual en todo el mundo, pero evidentemente las empresas dicen que el precio del litio es el precio que ellos mismos quieren pagar, y a veces hay horrores, ¿no? Digamos, en el caso de Livent, la empresa norteamericana que opera en Catamarca, con el litio arriba de 70.000, quería pagar 6.000, ¿no? Digamos, para que se den una idea, que no es que es algunos dólares que menos que se autovenden para pagar menos impuestos. Y que cuando el gobierno amenazó con fijar en 53.000 el precio de la tonelada de litio, dijeron bueno, que ellos estaban dispuestos a pagar más, e incluso regalaron en un gesto altruista de responsabilidad empresaria un par de ambulancias como para decirles, miren, nos sobra bondad, queremos pagar un poquito más de impuestos y nos sobra bondad. Lo cierto es que esas dos empresas, esa Livent norteamericana y la Alken, una empresa de origen australiano, tienen comprometida toda su producción, toda la extracción del litio de la Argentina, que es alrededor de hoy de 37.000 toneladas por año, y que se proyecta en menos de 5 años a llevarla a 200, y porque el resto de las 40 y pico de áreas que están concesionadas todavía no están trabajando y extrayendo efectivamente y produciendo carbonato de litio. Entonces, de alguna manera, esto produce la paradoja de que exportamos 37.000 toneladas y las 350 que se necesitan para otros rubros industriales, el vidrio, la industria farmacéutica, que se necesitan, las tenemos que importar. Porque la Argentina hoy no dispone soberanamente de su litio, ¿no? Porque para hacer las cosas con litio argentino hay que pedirle permiso a las empresas transnacionales que hoy explotan el litio. Yo creo que hay una cuestión central en esto, que es cómo abordarlo, y algo de eso tiró por lo menos los títulos Roberto, y creo que es muy importante entender que esa empresa que a partir de la recuperación, por lo menos de un porcentaje importante de la decisión estatal, el 51% en YPF, que fue la creación, y como consecuencia de ese proceso fue la creación de ITEC, que está rompiendo un mito que no es una cuestión menor, porque siempre se nos dice que la Argentina no está en condiciones de hacer otra cosa que extraer y que ser, recuerdo al CEO de Alken en ese mismo simposio en el que habló Stanley, que decía, estamos destinados a hacer un enorme aporte a la descarbonización
colonización del mundo, ¿no? Pero claro, el mundo era el otro mundo, no el nuestro. Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo ITEC, que es tan revolucionario, que es tan transformador? Es hacer una planta que es piloto, que no es una mega planta, pero sí es una planta fabril al fin, que va a hacer celdas y batería de litio con tecnología desarrollada acá. Y esto rompe con el mito de que la Argentina no puede producir celdas ni batería. E incluso muchas veces, y esto a veces pasa en ámbitos científicos, se plantean de, bueno, pero hay que ver si podemos o no podemos competir en el mercado con las celdas y la batería china. Y ahí cabe la pregunta, ¿competir en qué términos? La sustitución de importaciones, ¿se hace igualdad de precio del dólar? ¿No hay ninguna diferencia que ello agregue valor y por lo tanto trabajo en la Argentina cuando uno tiene que hacer esas cuentas? O quizás una pregunta más finita, calculando el litio que se va a usar a cuánto, al precio internacional de arriba de 70 y pico, 80.000 dólares la tonelada, o al precio de 4.000 dólares, que es lo que sale efectivamente extraer ese litio en la Argentina, ¿no? Entonces, todas estas discusiones se van rompiendo en la medida que se puede construir un proceso de aprovechamiento del litio, de aprovechamiento para que el litio no sea solamente un pasivo ambiental para nosotros, ¿no? Y nosotros creemos, lo digo esto casi como paréntesis, que si nosotros intervenimos soberanamente en la producción de litio, también eso incluye la discusión ambiental, la discusión y el respeto por las comunidades, el respeto por la licencia social en aquellos lugares en donde está y los lugares donde no está también, ¿no? Pensar a la cuestión del litio o a cualquiera de los recursos naturales con que los que cuenta la Argentina desde una perspectiva soberana nos tiene que llevar a pensar de qué hablamos cuando hablamos de soberanía, ¿no? Ese término que está históricamente, hasta en su desarrollo terminológico, vinculado tanto al Estado Nacional, ¿no? Es uno de los atributos del Estado Nacional, aunque nosotros sabemos desde nuestro propio origen que la soberanía en términos de decidir quién manda y asumir nuestro propio destino por distintos sistemas de dominación, desde el colonialismo hasta la globalización, siempre fue cuestionada para nosotros y que implica un esfuerzo de cumplir con ese ejercicio. Soberanía en última instancia tiene como dos aspectos que en los dos casos implica ser protagonistas de nuestro propio destino, ¿no? No tener nuestro destino determinado desde afuera. Y digo dos aspectos porque una cosa es la soberanía del Estado y la otra cosa es la soberanía en el Estado, ¿no? Porque también acá hay una discusión, y para los que somos peronistas, la bandera de soberanía política también significa eso, es pensar cómo construimos un lugar en donde todos vivamos mejor. El ejercicio de la soberanía no es solamente decidimos nosotros, sino deciden las mayorías para poder obtener, como dice esa fórmula de los pueblos originarios, como objetivo que asume el rango constitucional en las constituciones de Bolivia y de Ecuador del 2008 y 2009, que es el buen vivir como objetivo. Y eso también es un ejercicio de soberanía. Sobre todo en este caso, para que el litio no sea que sobre esa tierra tan rica caminen los pies descalzos de changuitos que se mueren de hambre. Eso también es parte de la soberanía. Pero en este caso, y con el
marco que le poníamos, también es parte de la disputa de esas potencias que lo que quieren y de esos poderes hegemónicos que lo que quieren es marcarnos a cuánto. Recuerdo hace unas semanas un título de La Nación que decía: por culpa de los países latinoamericanos se pone en crisis la creación de la electromovilidad. Pero claro, esos países latinoamericanos quieren que el litio sea más caro que lo que ellos quieren pagar por el litio. Entonces le estamos trabando el proceso de la transición energética. Pero todas estas cosas es esa soberanía, y todas esas cosas que implican la decisión de pensarnos a nosotros mismos, para retomar lo que yo trataba de elogiar de Agenda Chubut, y no ser pensados por otros. Y esto que vale a nivel nacional también vale a nivel provincial, ¿no? Cuando las provincias son pensadas desde un centro, cuando ese país, que la Constitución dice ser federal, pero funciona claramente como una lógica unitaria, las provincias pasan a ser meros proveedores de ese centro, ¿no? Y entonces lo que sucede es que pasa una cosa que decía el secretario general de Lucifuerza el otro día cuando estábamos comiendo: si se quieren llevar todo, nos van a tener que llevar a todos a vivir a Buenos Aires, ¿no? Y de alguna manera esto de pensar y ser desde los propios zapatos también es la construcción de cualquier proyecto que tenga que ver con la energía desde las propias necesidades de la comunidad, ¿no? De la comunidad local, de la comunidad provincial y de la comunidad nacional. Yo creo, y con esto voy terminando, que nosotros tenemos una enorme deuda en la Argentina, que es discutir el proyecto del país. Hoy en la Argentina hay algunos que creen que con 2 o 3 rubros en donde la Argentina puede producir para el mercado mundial, la soja, el litio, la pesca, la minería, hay muchos más, alcanza para producir en Argentina. Yo soy un convencido, como dije antes, que en esa Argentina sobran 20 millones de hombres y mujeres, y que esa lógica lo piensa con subsidios, con planes y con lógica de autosubsistencia. Yo creo que nosotros tenemos que animarnos a discutir ese proyecto de país, construir un proyecto de país industrial. Por eso para nosotros es tan importante esta batalla del litio, porque implica demostrar que en la Argentina puede crear valor, puede agregar valor, puede crear trabajo, puede generar y poner en marcha ese enorme sistema científico y tecnológico que tiene, que no tiene que producir para el exterior, sino que tiene que producir para acá, digamos. Y en esto, esa Argentina con trabajo y con derechos para todos es la Argentina de la justicia social, y por lo menos esa es la patria que nosotros soñamos. Le damos la palabra a Marcos Revasa para desarrollar la última ponencia del día. Hola, ¿se escucha bien por allá atrás? Sí, ¿no? Hola. Buenas tardes. Gracias a todos por permanecer a pesar de la hora y del cansancio. Agradezco la invitación a Agenda Chubut, especialmente a los organizadores y todos los organismos que están apoyando este evento, y especialmente a la UTN, la Universidad Obrera, por darnos el lugar para hacer este evento. Muchas gracias. Bueno, yo me siento como en casa, porque hace tiempo que vengo hablando en Chubut, y bien o mal, pero vamos
energía en Chubut, dónde estamos parados, dónde está parada la provincia con el tema energético. Nosotros estamos frente a un gran desafío como país, Chubut y el país, por razones ajenas, con motivo de la pandemia, la decadencia de la economía, con motivo de la guerra. El mundo tiene una transformación económica importante y una de las consecuencias más directas de esa transformación global es una necesidad de bienes energéticos y de alimentos. ¿Y quién tiene en el mundo un exceso de alimentos y de bienes energéticos, más allá de cómo son producidos y cómo son distribuidos? Y enseguida las miradas del mundo se pusieron en la Argentina. Todos nos miraron y dijeron, tenemos este problema, ¿y dónde están las riquezas? Ahí están. ¿Y las aprovechan? Y bueno, vamos a ver cómo hacemos para arreglarnos. Y esa fue la primera repercusión. Nuestro país hoy es el gran oferente de energía y alimentos a nivel global, que está mirado como en un examen. ¿Nos van a dar lo que necesitamos? ¿Cuándo nos lo van a dar? Y si no nos lo van a dar, ¿qué vamos a hacer nosotros, el norte, que estamos necesitando de esto? Y bueno, en la realidad política argentina hay una expectativa respecto de cómo vamos a responder a esa necesidad, y esto tiene que ver con el modelo argentino, porque para responder bien o mal a esa necesidad del norte que está presionando fuertemente, tenemos que ver cómo funciona la Argentina productora. ¿Cómo está produciendo la Argentina hoy en alimentos, en minerales, como decía acá el compañero? Los 3 o 4 bienes fundamentales, ¿no? Minería, en la cual incluimos por lo menos jurídicamente el petróleo y el gas. Alimentos, y dentro de la minería el litio, que es un mineral especial, ¿no? de superficie, pero parte de la minería. Y bueno, no hay mucho más, ¿no? Alimentos, minería, petróleo y gas. Son los grandes bienes que podemos producir. Entonces, se nos viene encima una definición política que, si bien ya existía, porque ya estábamos enmarcados en una política de cómo producir para el mundo, ahora la exigencia es fuerte, tremenda, y nos condiciona enteramente desde el punto de vista político. Y ahí tenemos lo que yo llamo los dos grandes modelos, porque lo que hay que plantearse es, ¿producir qué? ¿Producir qué? ¿Vamos a producir todos los recursos naturales que tenemos o tenemos que elegir, como se dijo en las exposiciones anteriores, prioridades en algunos y en otros no? ¿Hidrógeno sí o no? ¿Litio sí o no? ¿O en qué medida cada uno? ¿Gas y petróleo sí o no? Entonces ese es el primer problema del dilema de producir en un modelo para el norte y en el otro modelo que ahora enseguida vemos. ¿Producir qué? ¿Producir cómo? ¿Cómo queremos producir? ¿Extractivismo? ¿Producir con condicionamientos para que la producción tenga un valor agregado, tenga participación de industria nacional, tenga participación de tecnología nacional, o sea, empleo nacional? ¿Producir cómo? ¿Producir qué? ¿Producir cómo? ¿Producir con quién? ¿Queremos producir con las multinacionales que vienen y nos ofrecen, mirá, yo te saco todo el hidrógeno verde, ¿qué necesitas? No, yo solamente quiero 600.000 hectáreas de territorio para recorrer algunos molinos. Es decir, ¿cómo? Tenemos que decir, ¿con quién? ¿Con quiénes queremos producir recursos naturales? Es decir, el esquema ya está planteado. La Argentina no es virgen en este tema, pero la presión aumenta con quién. ¿Qué posibilidad tiene la industria argentina de participar? ¿Qué capacidad política tenemos de negociar con quién vamos a producir los recursos naturales?
Y finalmente producir ¿para quién? ¿Para quién queremos producir? Queremos producir para exportar, porque tenemos necesidad de divisas. Lamentablemente el país sufre de una deuda inmensa que nos dejaron el gobierno anterior, vamos a decirlo con franqueza, nos dejó una hipoteca en dólares inmensa. Y nosotros queremos responder positivamente, como hemos siempre hecho. Nuestros gobiernos han resuelto los problemas que dejaron otros. Necesitamos dólares, necesitamos divisas, eso es un hecho de la realidad, es un hecho objetivo que no se puede ideologizar. Entonces, ¿para quién? Para exportar todos los recursos naturales puestos modelo de exportación, que yo denomino en mi fórmula teórica que me hago yo mismo, modelo factoría. Vamos a reproducir la factoría moderna. ¿Ustedes recuerdan cómo eran las factorías? Las factorías eran cuando venían los piratas o grupos extranjeros y se plantaban en una isla cerca de las Malvinas y hacían una factoría, le sacaban la piel a los lobos marinos y las vendían. Después dejaban todos los desperdicios y se iban. Duraba unos pocos años. Hubo factorías mejores en Centroamérica y ahora últimamente está modernizado el esquema factoría. Y estamos a punto de entrar en el modo factoría, es decir, hacer una Argentina productora de bienes que otros que afuera vienen, sacan, se las llevan y dejan acá los restos. Pero hay una alternativa, como necesitamos divisas, podemos evitar el modo factoría y podemos pelear políticamente para tener una producción, y aquí hago una posición personal. Yo soy partidario de producir los recursos naturales sin que eso sea extractivismo, porque si no entramos en un falso dilema negativo para el país. El tema es ¿qué extractivismo? ¿Cómo? ¿Con quién y para quién? Si resolvemos esos 4 dilemas, producir es necesario porque es un mandato bíblico y es un mandato civilizatorio, que es producir los bienes necesarios para la vida. De otra manera, por supuesto, producir ¿cómo? Con cuidado ambiental, obviamente, que no es el que se va a tomar en cuenta cuando la función es exportadora. Entonces yo hablo acá de los modelos en pugna como una forma de ver que tenemos un desafío de elegir qué modelo se va a aplicar o qué modelo va a predominar. Siempre producir, pero con inclusión, con industria argentina o solamente en forma escasa y para exportar. Hoy día está ganando el modelo exportador. Lo que hoy predomina en la Argentina, más allá de los gobiernos y lo que tenemos que luchar para sobrepasar, es que todas las políticas no sean modelo factoría, o sea, exportar a como de lugar para conseguir divisas, en lugar de exportar excedentes de una industrialización local en todos los recursos naturales. Pero producir, no evitar ni entrar en la trampa de no producir, porque eso es extractivismo. Esto es más complejo de lo que yo digo. Hay que cuidar el ambiente, nada de la producción debe estar exenta del cuidado ambiental. Sabemos que el cuidado ambiental es otra trampa, que nadie cuida el ambiente, ni las mineras, ni las petroleras, ni por supuesto la producción agraria. Pero esos son los dilemas. ¿Cómo se plantea esto en Chubut? Bueno, de hidrocarburos no es que lo pase por alto, es una producción importante de la provincia, no es mi especialidad, llevaría mucho tiempo, llevaría todo este evento trabajar el tema petrolero. Lo único que puedo decir es que le cabe las generales de la ley, la producción de hidrocarburos en el país y en Chubut no deja mucho valor agregado, por decir que no deja casi nada. Es decir, se usa
una parte en la industria nacional, en la refinación, pero es un porcentaje menor, la mayor parte se exporta, sin dejar valor agregado, salvo este que digo. En la energía eléctrica, Chubut tiene un gran potencial de producción de energía eléctrica en dos ramas fundamentales: la hidroeléctrica, Futaleufú, Ameguino, principalmente Futaleufú, y la eólica. Esas son las dos grandes fuentes de generación de energía eléctrica. Falta una, falta una que es importante, la mareomotriz. Perfecto, muchas gracias. La mareomotriz, por supuesto, y hay otras más. Acá se está trabajando. Sí, hay antecedentes. Muchas gracias. Y hay otras más que están en etapa de investigación, pero estas son las fundamentales. ¿Hay un aprovechamiento provincial de estas dos grandes fuentes de generación? No hay. No hay un aprovechamiento en la provincia de Chubut de sus dos grandes fuentes de energía eléctrica. La hidroeléctrica, porque tiene en su principal generador, que es Futaleufú, un contrato que viene de antaño, sobre el cual vamos a hablar después, que tiene asignada toda la generación hasta el aprovechamiento de la planta de aluminio de Álvaro. Y hay un aprovechamiento provincial, indirecto, por supuesto. O sea, acá en Madrid, ustedes lo saben muy bien, hay una industria que da su... Pero la provincia como tal, de la renta provincial, no queda para la renta provincial prácticamente nada, salvo la regalía. Del aprovechamiento de la eólica, menos todavía. Por las leyes que la misma provincia dictó para fomentarla y por las leyes nacionales, la energía eólica no deja nada en la provincia. Yo me asombraba cuando venía, después de 1 o 2 años, cuando el avión bajaba hacia Trelew, ¿no? Al aeropuerto de Trelew, pero tomando ya la zona cercana de Madrid, la cantidad de parques eólicos que hay, me impresionó. Cubren el territorio, está ocupado el territorio. El territorio de Chubut está ocupado por energía eólica. ¿Pero qué deja? Nada. Vienen, hacen algunos cánones por ahí, algún empleo de obras civiles, y la renta de toda la energía eólica se va por las líneas y la riqueza queda fuera de la provincia. Pero la provincia tiene que pagar la electricidad. ¿Y qué paga por la electricidad? Lo que fija cabeza, que es un precio que se llama precio monómico, que se lo cobra a todas las cooperativas, que son las que distribuyen electricidad, al precio monómico de $80, ¿no? El mega. Después voy a ir a Futaleufú. Ustedes saben que Futaleufú paga por... Perdón, ¿de cuánto? Estoy hablando, no me interrumpa, por favor. No, porque no lo escuché. ¿Cuánto es el precio? Ahora lo va a escuchar, espere, no sea impaciente. El monómico son $80 el mega, pero varía, puede ser 75, 70, según el dólar. Y según cada semestre. Pero Alvar paga $16, entre 16 y $20. Entonces, el costo para Chubut es, la pasaron rápida, bueno, está bien. No, está bien, quedamos ahí. Si tenemos energía, acá no queda nada, para simplificar. ¿Y por qué no queda nada? Si nosotros tenemos los derechos, si la Constitución habla del dominio originario, ¿no era que el 124 decía corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales en su territorio? Sí. Yo creo que si no aclaramos un poco esto, tampoco vamos a entender lo que está pasando con todos los recursos naturales. Sobre el agua,
hablando de Futaleufú, la provincia tiene el dominio originario del recurso natural agua. Sobre energía eléctrica no, porque la energía eléctrica no es un recurso natural, es un derivado de un recurso natural. Y es como derivado del recurso natural está legislado nacionalmente. Y por eso interviene la nación en el sistema hasta que se modifique esa legislación. Pero volvamos al tema tan conocido de que ahora los recursos naturales son de las provincias. Es un matiz jurídico, si ustedes quieren, pero se los digo brevemente. Es cierto que el 124 dice eso. ¿Y cuál es la trampa? ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es que la Constitución del 94 estableció, antes de que el 124, un artículo 41, el artículo del medio ambiente, el artículo en defensa del medio ambiente. Y en ese artículo las provincias delegaron en la nación la regulación de los temas del cuidado del ambiente. Y ahí se dice expresamente en ese artículo que debe haber una legislación de cuidado y protección del ambiente que dictará el Congreso Nacional, estableciendo los presupuestos mínimos de cuidado del ambiente, pero cuidando su uso racional y cuidando su uso para las generaciones futuras. Prácticamente lo que dijo es la legislación general sobre los recursos naturales la debe dictar el Congreso de la Nación. Y entonces las provincias no tienen el dominio originario. Sí, tienen el dominio originario, pero el dominio originario no es la propiedad. Todas las provincias, todos los abogados de provincia han interpretado, sabiendo que mienten en esa interpretación, porque en las constituciones se interpretan en forma armónica todos los artículos, y especialmente si los dos artículos fueron del mismo origen, o sea, de la reforma del 94. Y la interpretación armónica de esto dice que las provincias tienen la administración de los recursos naturales, porque el dominio originario es un concepto jurídico del dominio del derecho minero, que no tiene nada que ver con la propiedad. Y esto se lo digo con conocimiento del tema profundo, que he estudiado profundamente, además porque conozco al autor de esa cláusula de los debates de la constituyente de Santa Fe, que fue el mendocino, doctor, ya fallecido, doctor Edgardo Díaz Araujo, amigo personal, que habiendo una discusión en la constituyente muy fuerte sobre el alcance, con picardía recurrió a este concepto ambiguo, confuso, de dominio originario, que viene del derecho minero, que los mendocinos conocen muy bien por haberlo trabajado como el agua intensamente. ¿Y qué es el dominio originario? El dominio originario es como un primo hermano del dominio eminente del Estado. ¿Y qué es el dominio eminente del Estado? Es algo que tiene el Estado que es como la soberanía del Estado sobre su territorio, la soberanía de la que hablaba el compañero, aplicada al territorio. ¿Cómo se llama la soberanía aplicada al territorio? Dominio eminente del Estado. El dominio originario es eso. Mal podría ser entonces la propiedad, y mal podría ser que cada provincia tuviera una soberanía, y estaríamos en un país fragmentado de 24 soberanías. Por lo tanto, claramente lo que se dijo en la Constitución, uniendo el artículo 41 con el 124, es que las provincias tienen la administración de los recursos naturales que están en su territorio, de acuerdo a las leyes nacionales, para aplicarlas ellos, no la nación, no jurisdicción federal, sino jurisdicción local de aplicación, y de nuevas leyes que la provincia establezca para los recursos naturales, siempre que no sean más flexibles, tiene que ser más duras en todo caso que la nacional, nunca más flexibles, porque es una protección del ambiente que establece la Constitución Nacional. Aclarado esto, Chubut tiene el dominio originario sobre el recurso agua y tiene también
el dominio originario sobre el recurso suelo. ¿Ustedes saben cuáles son los dos recursos naturales más importantes del planeta? El agua y el suelo. Entonces, cuando alguien salió con ingenuidad a decir que nosotros tendríamos que tener una regalía sobre las energías eólicas y dijo, pongamos un impuesto al viento. No, el viento como el aire no son recursos naturales, son bienes comunes, decimos entre ellos, son bienes de la humanidad, son bienes que no son... ¿Pero qué tiene? Tiene el territorio, tiene el suelo. ¿Por qué no van a poner molinos eólicos en el Sahara o en el Amazonas? ¿Por qué vienen a Chubut los mejores vientos? Y por qué usan el territorio. Y ahí hay un derecho, cuando venza la ley pronto, según me han dicho que vence el 25, junto con Futaleufú. Yo diría que la independencia de Chubut viene en el año 25. La nueva independencia, el 9 de julio de Chubut, viene en el 25. Porque viene el vencimiento de Futaleufú y el vencimiento de la ley de protección de la energía eólica. Hay una ley nacional, pero ahí Chubut puede hacer un planteo con mucho derecho y decir, tengo derecho a imponer regalías, cánones, etcétera, sobre los ocupas, perdón la expresión, que no dejan nada en este territorio, salvo un hermosísimo ambiente de molinillos, pero tierra nula. Así que esta es la interpretación. Futaleufú. Hay una polémica sobre Futaleufú, me han dicho algo acá, no sé, yo estoy un poquito, yo vivo en Buenos Aires y no conozco mucho pero Futaleufú, ¿saben ustedes por qué nació? Nació porque la Fuerza Aérea, en su momento, dijo, necesito que esa hidroeléctrica que están haciendo aquí en Futaleufú, como otras que se han hecho en el país, nos tiene que servir para producir aluminio, porque es estratégico para la Fuerza Aérea Argentina, época del proceso, ¿no? Necesitamos aluminio para las fábricas de aviones. En esa época la Argentina producía aviones, en aquella época. Y militarmente era importante para Argentina tener la materia prima de la producción de aviones, que era el aluminio. Y de paso tener una industria de aluminio que es importante para el país. Así nació Futaleufú. Ahora, pasó el proceso, pasaron los militares, se acabaron las fábricas de aviones, pero los beneficios que surgieron y otorgarle con ese poder importante que tenía la Fuerza Aérea Argentina para promover los beneficios que se le dieron a Luar, para tener ese contrato dirigido a producir, porque es una electrointensiva la producción de aluminio, dirigida a producir aluminio dedicada totalmente a ello, un contrato del 95% de electricidad, $16, 18 horas con una variable según el precio del aluminio a nivel mundial, pero con un esquema de una polinómica que siempre le daba lo mismo. De manera que no valió mucho en dólares ese valor. Lo que se olvida a la gente es que cuando se hizo Futaleufú, la nación, para llegar a darle ese contrato de concesión directamente a Luar, vino, aunque no estaba obligado en la Constitución, en aquella época anterior a la de 94, vino y le pidió permiso a Chubut. Y el gobernador de aquella época, el gobernador Maestro, que ustedes recordarán, o lo sabrán, puso condiciones. Dijo, está bien, que sea todo para una industria, pero que hagamos algo así como que el precio que se le propone a Luar sea el precio medio que tenga el costo que se cobra al consumo chubutense de energía. Se puso
una fórmula de ese tipo que nunca se cumplió. Cuando empezó a funcionar el contrato, la provincia dijo, bueno, como está esta cláusula, armemos un esquema para que ese precio se mantenga como al mismo precio. ¿Por qué pasó? Que no se cumplió, como tantas cosas que pasan en este país, y hoy día se pagan $80, no los 16, 20 dólares que con maestros había comprometido la nación. Estando secretario de Energía Bastos y el encargado de la negociación Milken. Les digo porque conozco a las personas que en ese momento yo trabajaba en el sector energético y los conozco. No conocía este contrato, por